La resistencia de concreto generalmente se prueba después de 28 días, como la resistencia del cubo de concreto o la resistencia del cilindro de concreto. Se discute la razón para probar la resistencia del concreto después de 28 días. ¿Por qué probamos la resistencia a la compresión del concreto después de 28 días? Pues bien, de esto hablaremos en este video. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y esto es Planos Constructivos, donde hablamos de todo lo relativo a la construcción, arquitectura, procedimientos y obviamente los materiales de construcción. Y uno de los principales materiales pues es el concreto. Y es que el concreto gana fuerza con el tiempo después de su colado y se necesita mucho tiempo para que el concreto gane un 100% de resistencia y el tiempo para el mismo aún se desconoce. Ahora, ¿qué pasa? Y es que la tasa de la resistencia a la compresión del concreto es mayor durante los primeros 28 días de vaciado y luego va disminuyendo. En donde puedes ver que, por ejemplo, después de un día el porcentaje de fuerza es del 16% en su resistencia. Después de 3 días es del 40%, a los 7 días del 65%, a los 14 días del 90% y a los 28 días es del 99%. Entonces van a decir, ¿cómo? O sea, 99% a los 28 días y luego ya después nunca llega al 100%. Pues sí, efectivamente, por eso se dice que el concreto nunca llega a secar. Pero aún así es importante que sepas que esto es en la tasa del concreto normal, que la resistencia es a 28 días. También existe un concreto de acelerante que te da la resistencia de los 28 días en un día, también se puede, pero no es un concreto que me guste mucho utilizar, pero de que lo existen los acelerantes de concreto, ¿no? Y bueno, como vemos, el concreto gana 16% de la resistencia en un día, 40% en 3 días y así sucesivamente. Por lo tanto, está claro que el concreto gana fuerza rápidamente los primeros días después de del colado, es decir, el 90% en 14 días, cuando su resistencia alcanzó el 99, en 28 días el concreto sigue ganando resistencia después de ese periodo, pero esa tasa de ganancia en la resistencia a la compresión es muy inferior después de los 28 días. Después de 14 días de colado, el concreto gana solo un 9% en los próximos 14 días y así la tasa de ganancia de fuerza disminuye. No sabemos y no se sabe a ciencia cierta de cuándo el concreto gana fuerza, 1 año o 2 años, pero se supone que el concreto puede ganar su fuerza final después de 1 año. Entonces, dado que la resistencia del concreto es del 99% a los 28 días, está casi cerca de su resistencia final, por lo que confiamos en los resultados de la prueba de la resistencia a la compresión después de 28 días. Y utilizamos esta resistencia como base para nuestro diseño y evaluación, por eso la famosa F'C y con resistencia a los 28 días, aunque puedes pedirlo con resistencia a los 15 días, a los 7 días y hasta 1 día, pero está bien loco. Y utilizamos esta resistencia pues obviamente como base para el diseño y evaluación, aunque también hay algún método rápido para probar esta resistencia a la compresión del concreto que da relación entre los métodos de prueba rápida y la resistencia a 28 días. Esta prueba se realiza cuando el tiempo para la construcción es limitado y se debe conocer la resistencia del elemento estructural, que obviamente pues se hacen con diferentes pruebas y estas pruebas que son diferentes pues son para revisar su resistencia, y una es obviamente la revisión de la resistencia a la compresión, que es la prueba de un cubo de concreto, y esta brinda una idea acerca de todas las características del concreto. Por esta única prueba uno juzga si el concreto se ha hecho correctamente o no. La resistencia a la compresión del concreto para la construcción general varía de 2.200 pesias a 4.400 pesias y más en estructuras comerciales e industriales. Ahora, la resistencia a la compresión del concreto depende de muchos factores como la relación de agua-cemento, sobre todo la resistencia del cemento, la calidad del material de concreto, el control de calidad durante la producción del concreto, etc. Por eso la prueba la resistencia a la compresión se realiza en un cubo o cilindro, y varios códigos estándar recomiendan los cilindros de concreto o cubos de concreto como especímenes estándar para la prueba.
La Sociedad Americana para Materiales de Prueba ASTM C39 y C39M proporcionan un método de prueba estándar para la resistencia a compresión en especímenes de concreto cilíndricos. Y es que la resistencia a la compresión es la capacidad del material o estructura para transportar las cargas en su superficie sin ninguna grieta o desviación. Un material bajo compresión tiende a reducir el tamaño, mientras que en tensión el tamaño se alarga. Ahora, la fórmula de la resistencia a la compresión para cualquier material es la carga aplicada en el punto de falla al área de la sección transversal de la cara en la que se aplicó la carga. La resistencia a la compresión es igual a la carga entre el área de la sección transversal. Por eso muchas de las resistencias es de 100, 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea que la columna, los centímetros cuadrados que tiene la columna, esa es la resistencia. Ahora, el procedimiento y el ensayo de resistencia a compresión de cubos hormigón. Para la prueba de esta de cubos, que no es muy común, se utilizan dos tipos de muestras, ya sea cubos de 15 por 15 por 15 o de 10 por 10 por 10 según el tamaño del agregado. Para la mayoría de los trabajos se utilizan comúnmente los moldes cúbicos del 15. Ahora, la muestra debe de ser uniforme y lisa, y esto se hace colocando pasta de cemento y extendiendo suavemente sobre el área de la muestra. Y estas muestras se analizan con una máquina de prueba de compresión después de 7 días de curado o 28 días de curado. Se mete en un cuarto de curado donde se le pone agua y humedad, y la carga debe aplicarse gradualmente a una velocidad de 140 kilogramos por centímetro cuadrado por minuto hasta que la muestra falle, o sea, se truene. La carga en la falla dividida por el área de la muestra, la resistencia a la compresión de concreto. Ahora, la resistencia a la compresión, por ejemplo, en un cilindro de concreto, es de las medidas de rendimiento más comunes y realizadas por los ingenieros en el diseño estructural. Aquí la resistencia a la compresión de los cilindros de concreto se termina aplicando obviamente una carga continua sobre el cilindro hasta que se truena literalmente, y la prueba se realiza en una máquina de prueba compresión. El procedimiento de prueba en el cilindro de concreto pues obviamente se moldea para un tamaño estándar y se deja curar durante 28 días. 3 especímenes de la misma dirección se lanzan para la prueba. Se saca la muestra del tanque de curado, se limpia el exceso de agua de la superficie de muestra y se coloca el espécimen verticalmente en la plataforma de la máquina de prueba de compresión. La aplicación y distribución uniforme de la carga se facilita al tener tapas de almohadillas en los extremos de los cilindros. Ahora, antes de comenzar a aplicar la carga, hay que asegurarse que las plataformas de carga toquen la parte superior del cilindro y se aplica la carga de forma continua y uniforme, sin descargas eléctricas, pues a una velocidad de 315 kilonewtons por minuto, y se continúa la carga hasta que obviamente la muestra falla del mismo modo que el cubo. Ahora se registra la carga máxima tomada. La prueba se repite para las 2 muestras restantes, y la prueba de fuerza compresiva en cilindros de hormigón pues obviamente nos va dando esto, y ya cuando vemos que cuartea, que se truena, pues es que evidentemente esa es hasta lo máximo que puede resistir el concreto para todo eso, ¿no? Obviamente se deben de probar al menos 3 especímenes, y el diámetro del cilindro fundido debe medirse en 2 ubicaciones perpendiculares entre sí a su altura media, y el promedio de estos valores se toma para calcular el área de la sección transversal. Pues bueno, por mi parte es todo, constructor. Espero que les haya quedado claro por qué se toma la decisión de a 28 días y para que se den una idea de por qué también a veces se pide que desimbre los elementos después de 15, 16 días para que se comprenda un poquito más. Por mi parte es todo. Muchas gracias por sus likes y comentarios, así como todos los que se suscriben y le dan a la campanita para estar al tanto de nuestros videos. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo.